Bueno, hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, nos vamos a ir un poco rápido porque el tema que nos apremia pues es un poco largo y quisiera comenzar el video con un epígrafe de este libro. Este libro ya lo habíamos comentado, es El elogio de la transmisión, que es un diálogo, es una entrevista que tiene George Steiner con Cecil Lathali, ¿no? Y bueno, el epígrafe dice lo siguiente: creo que el trabajo de un profesor consiste en ir a la contra, en enfrentar al alumno con la alteridad, con aquello que no es él, para que llegue a comprenderse mejor a sí mismo. Trabajamos, pues, a la contra y hacemos una apuesta por la dificultad. Y bueno, este epígrafe lo quise retomar justo en el marco de la idea de que ser docente no es complejo y todo lo contrario, incluso podría ser una práctica profesional simple y fácil, ¿no? Sin embargo, a lo largo de todos estos videos, pues nos hemos dado cuenta de que el docente, además de una formación disciplinar, pues necesita una formación didáctica, necesita una formación especializada en torno a cómo poder enseñar los conocimientos que él sabe, ¿no? Entonces, insisto, la tarea del docente, la práctica del profesional de la educación, pues no es fácil, ¿no? Y esto lo podemos fundamentar y lo podemos complejizar con lecturas, con vivencias, con experiencias, y a partir de ahí seguir mejorando y seguir formando nuestro criterio y nuestra práctica profesional. ¿Sale? Bien, perdón, traigo una pastilla. Eh, Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada vimos la cuestión de las secuencias didácticas, el planteamiento de Ángel Díaz Barriga. Sin embargo, también retomamos algunas ideas de Sergio Tobón. Acuérdense que Sergio Tobón, pues bueno, trabaja bajo un enfoque socioformativo y se caracteriza por trabajar con competencias, ¿no? Ángel Díaz Barriga, si bien en un texto que ya vimos con anterioridad, hace una crítica a las competencias desde esta figura pragmática y además acusa a esta perspectiva de las competencias de hacer un retorno a la escuela tecnocrática. Entonces lo que dice Díaz Barriga pues es que le demos un giro pedagógico a las competencias, ¿no? ¿Y cómo logramos hacer este giro pedagógico a las competencias? Pues con la construcción o la elaboración de secuencias didácticas, que fue el tema de la semana pasada. Ángeles Barriga retoma a Guy Brusou, en donde, bueno, Brusou retomamos un poco, pues es parte de la didáctica de las matemáticas francesa del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y es amigo, es camarada, es compita de el teórico de la transposición didáctica, que es Yves Chabelar, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante para retomar la construcción de secuencias didácticas, pues implica esta articulación o esta relación que debe existir entre los conocimientos curriculares y los datos consistentes de un problema real, concreto, ¿no? Y eso es importante. ¿Cómo poder vincular un contenido curricular y que de cierta manera, retomando a Chabelar, es un contenido despersonalizado? ¿Cómo hacemos este giro para que los estudiantes le den un sentido más allá de lo que deben aprender? Pues bueno,
Es a través de una vinculación con un fenómeno, con una problemática real, empírica, concreta, que se vive, que hay personas que lo sufren o que lo viven, ¿no? Y ahí está el vínculo importante a rescatar entre los contenidos curriculares, por un lado, y un fenómeno, una problemática empírica, ¿no? Que se está viviendo, que es palpable. Puede ser regional, puede ser estatal, puede ser nacional, puede ser mundial, puede ser lo ideal de trabajar con secuencias didácticas, pues es que se trabaje con el contexto de los estudiantes, ¿no? No siempre es así, y para eso nos ocupamos pues de los medios de comunicación, ¿sale? En este reto de poder articular contenidos curriculares con un fenómeno concreto, pues a partir de las pautas o a partir de los tiempos que establece la secuencia didáctica, pues es que tenemos tres momentos, ¿no? O tres tipos de actividades. Las, perdón, las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre, ¿no? Acuérdense que las estrategias, que tanto las estrategias instruccionales de Frida Díaz Barriga, así como las secuencias didácticas, la secuencia didáctica de Ángel Díaz Barriga, corresponden al rubro de estrategias de enseñanza y que las estrategias de enseñanza van a determinarse conforme al uso que se les va a dar dentro del acto educativo formal, ¿no? De ahí que las estrategias instruccionales pues sea pre, co y post. Y de ahí que las técnicas a usar dentro de la secuencia didáctica, pues sea dentro de actividades de inicio, de desarrollo o de cierre. ¿De acuerdo? Para el día de hoy, vamos a ver un tema importantísimo y que se deja de lado en muchos ámbitos, ¿no? En muchos espacios académicos, incluso dentro de la misma, dentro del mismo magisterio. Eh, Críticas que se le pueden hacer al magisterio es esa parte, ¿no? Que si bien son profesionales en un sentido de que tienen ciertos conocimientos disciplinares, no tienen una formación didáctica y se desconocen muchísimas cosas. Y esto lo digo no solamente en el plano magisterial, hablando explícitamente o concretamente de docentes, sino también de ATPs, de supervisores, de directivos y de muchos otros personajes dentro del magisterio, ¿no? Entonces, bien, vamos a dar pauta al video. Insisto, es un poco largo. Por favor, pongan mucha atención en los planteamientos porque son importantes, ¿no? Y que van a complementar pues todo lo que hemos estado ya viendo. Ya se acerca el final del cuatrimestre y qué bueno que me acordé de eso porque es importante que ya vayan haciendo su proyecto integrador. Entonces, se los pido de la manera más atenta. El día de hoy es 10 de julio, nosotros acabamos el 15 de agosto, entonces pues es poco más de un mes y son 5 semanas aproximadamente. Y entonces, pues bueno, ¿no? La invitación está ahí, por favor ya vayan empezando su proyecto integrador, las características pues ya las tienen y ya las hemos visto en videos pasados, ¿de acuerdo? Empezamos con una premisa importantísima y que nos va a decir Cecilia Vicio, ¿no? Cecilia Vicio es psicóloga, es una psicóloga, psicopedagoga argentina, que de hecho pues leímos su material, ¿no? Y nos va a decir una premisa fundamental para poder entender en qué consiste todo este universo de las estrategias de aprendizaje, porque como vamos a ver, no solamente tienen que ver con un elemento de las estrategias y ya, sino es un cosmos importantísimo de la didáctica, ¿no? Y la premisa nos va a decir Bicho, bueno, el alumno no sabe si sabe, ¿no? Incluso puede ser como como un trabalenguas. ¿A qué nos referimos cuando nos dice Bicho? El alumno no sabe que sabe.
el alumno no sabe si sabe, ¿no? Y justo lo que nos quiere dar a entender Visio es el alumno no sabe reconocer cómo es que está aprendiendo. Ahora bien, este tema yo les invitaría a que ustedes lo vean desde dos perspectivas, ¿no? Como estudiantes, como sujetos en proceso de formación académica y profesional, por un lado, y por el otro lado, como justo como futuros educadores, ¿no? Cómo poder implementar estrategias de aprendizaje en el nivel que ustedes se quieran insertar. A partir de esa visión, ya sea como estudiantes en un momento actual o ya sea como educadores en un momento futuro, plantéense esa cuestión, ese interrogante, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar en nuestros estudiantes estrategias de aprendizaje? Y para ello, pues bueno, vamos a empezar con un concepto, sí, con un breve planteamiento en torno al aprendizaje, ¿sale? Entonces, punto número 1 del mapa es cómo entender al aprendizaje. Y aquí tenemos al menos 3 líneas, ¿no? Como producto, es decir, el resultado de una experiencia o el cambio que acompaña a la práctica. Como proceso, en el que el comportamiento cambia, se perfecciona o se controla, o bien como función, ya que es el cambio que se origina en el sujeto, interacciona, en donde se interacciona la información con materiales y actividades para poder desarrollar experiencias, ¿no? Y son 3 elementos importantísimos. 3 líneas, mejor dicho, importantísimas, ¿no? No vamos a ver el aprendizaje como algo estático, sino vamos a ver al aprendizaje como un proceso en donde el estudiante pues va a la par de que va absorbiendo información, a la par de que va complejizando sus procesos cognitivos, pues va haciendo una modificación de su conducta, ¿no? Ahora bien, estas líneas de investigación o estas líneas conceptuales, mejor dicho, eh, pues tiene que ver mucho con el cambio de paradigmas, ¿no? Específicamente en las teorías del aprendizaje. Y yo les marco aquí dos importantísimas. El conductismo como una corriente teórica, como una teoría que nace a finales, inicios del siglo XX y tiene este desarrollo científico, experimental, conceptual, un desarrollo bastante complejo en básicamente la mitad del siglo XX y cómo se llega a contraponer la parte cognitiva a ese conductismo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos del conductismo al cognitivismo? Y ahí, bueno, no nos vamos a meter en más embrollos, ¿no? Lo que quiero dar cuenta es esa parte que la concepción, la concepción que se tiene de la misma, eh, del mismo concepto, valga la redundancia de aprendizaje, pues ha cambiado, ¿no? Y otro cambio importante a retomar es cómo se amplía, ya no solamente es la cuestión conductual ni la cuestión cognitiva, ahora también pasamos a la cuestión afectiva. ¿Cuál es la importancia que tiene la inteligencia emocional en la construcción de aprendizaje, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo importante en el modelo educativo de Peña Nieto. Si ustedes le echan un ojo, pues se van a dar cuenta que la dimensión afectiva es importante, ¿no? Ahorita no, si no me recuerdo, no constituye una línea eje del modelo educativo, sin embargo, sí lo retoma. Y eso es muy importante. Ojo aquí, estamos hablando del cambio que hay del conductismo a la parte cognitiva o
posicionamiento cognitivo y cómo de lo cognitivo se amplía también a la cuestión afectiva, ¿no? A la cuestión de las emociones. Bien, algunos conceptos a pensar y que vamos a estar hablando un poquito de ellos en este mapa y que dan cuenta de los avances de la psicología cognitiva y constructivista de Jean Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, de Brunner, de Froebel. Ojo aquí, el miércoles 15 de agosto, de julio, perdón, va a estar la maestra Taide hablando de justo la vida y obra de Vygotsky, ¿no? Ella bueno, tiene ya bastante tiempo leyendo a Vygotsky y pues va a hacer una breve exposición en torno a dicho autor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar en este pequeño mapa de estrategias de aprendizaje, de enseñanza guiada, aprendizaje cooperativo, aprendizaje estratégico, metacognición y aprender a aprender. Entonces, si retornamos al nombre de nuestro tópico 1, que es cómo entender al aprendizaje, vamos a tener este concepto, ¿no? El aprendizaje, voy a tomar el tiempo de la libertad de leerlo y después explicarlo un poco. El aprendizaje consiste en toda aquella actividad mental en la cual intervienen operaciones del pensamiento. Este es un concepto importante, por favor guárdenlo. Es decir, procesos cognitivos, tales como la inteligencia, la memoria, la voluntad, la sensación, la percepción, la atención, la conciencia y la imaginación. ¿Para qué? Bueno, en dicha actividad mental, la información y las experiencias se traducen en conocimientos, habilidades y actitudes que son construidos, retenidos, utilizados y en muchos casos olvidados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cobra relevancia la, la concepción de aprendizaje significativo, específicamente en esta última parte, ¿no? O sea, todos aquellos conocimientos que son construidos, retenidos, utilizados o bien olvidados. Se tiene la idea de que no son aprendizajes significativos, pues justo cuando un conocimiento pues es olvidado, ¿no? Entonces, algo importante a rescatar en este concepto es que el aprendizaje es producto de estos procesos cognitivos básicos que todo ser humano tiene la capacidad de poder llevar a cabo, ¿no? La sensación, la percepción, la atención, la conciencia, la imaginación, incluso podríamos hablar ahí un poquito de creatividad, ¿no? Entonces, este es el concepto de aprendizaje del cual nosotros vamos a partir. De ahí nos vamos a un tema súper importante y que a mí voy a ser sincero, la densidad del tema me absorbió completamente. Esto que ustedes van a ver ahorita es una mínima parte del planteamiento en torno a los temas, ¿no? Y pues la idea sería que a partir de este planteamiento o a partir de que conozcan estas ideas, pues ustedes vayan profundizando en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, tema 2, metacognición y autorregulación del aprendizaje, que no es lo mismo, son cosas distintas y lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces, empezamos con un concepto de metacognición. La metacognición es el proceso relacionado con el conocimiento que el sujeto puede alcanzar dentro de sus propios procesos mentales y a partir de la información que absorbe, ¿no? O que va conociendo. Como consecuencia de ello, el sujeto podrá autocontrolar sus propios procesos de
conocimiento. Y ahorita vamos a ampliar un poquito más esta idea de metacognición. Y también vamos a tomar el planteamiento de Frida Díaz Barriga. A partir de Frida Díaz Barriga, ok, perdón, ya pensé que me había equivocado, pero no. El planteamiento es de Flavel, que es uno de los pioneros en metacognición, pero Díaz Barriga retoma a Flavel, ¿no? Entonces, insisto, me equivoqué, el planteamiento es de Flavel, ¿sale? Entonces, Flavel nos va a decir que la metacognición se va a poder dividir, se va a poder entender a partir de dos ámbitos importantes, ¿no? Tenemos entonces primero el conocimiento metacognitivo y después tenemos las experiencias metacognitivas, ¿sale? Entonces, vamos primero por el conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo pues se va a dividir en tres variables: la persona, la tarea y la estrategia. Entonces, la persona es, perdón, la variable de la persona tiene que ver con todos esos conocimientos previos que el sujeto ya tiene, ¿no? Y además de todos esos conocimientos, bueno, ¿cuál es el interés que tiene el sujeto en conocer eso que tiene que aprenderse? ¿No? Eso es importante. Entonces, hablamos de que en los procesos metacognitivos vamos a establecer la noción primordial de un sujeto, de una persona, de alguien, de un ser vivo que tiene la capacidad de pensar, de racionalizar y de imaginar muchas cosas, muchos significados, ¿de acuerdo? Dentro del conocimiento metacognitivo, que insisto, según Flavel, se va a dividir en tres variables, y la segunda de ellas, pues es la tarea, ¿no? Y esto tiene que ver con las características que ese conocimiento va a ser aprendido por parte de la persona, ¿no? Es decir, si este conocimiento se relaciona con los conocimientos previos que tiene el estudiante o no, que eso es importante, y además, ¿cuál es la importancia de que el estudiante o de que el sujeto aprenda eso, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con esta cuestión de la variable tarea. Y por último, tiene que ver la cuestión de la metacognición con una parte del aprendizaje estratégico, ¿vale? Bueno, dentro de la variable estrategia, pues es justo en donde el sujeto, el estudiante, pues se va a hacer cargo de poder conocer, de poder profundizar en el sentido de tener la información necesaria para poder decir por qué quiero aprender eso, es decir, cuáles van a ser los objetivos de que el sujeto va a tener para poder aprender esa parte, ¿no? Y de ahí mismo, ¿cuáles son las estrategias para poder llevar a cabo ese aprendizaje? ¿De acuerdo? Entonces, a partir del conocimiento metacognitivo, en donde se establece el sujeto, el conocimiento y cómo es que va a aprender ese conocimiento a partir de las estrategias, se van a dar las experiencias cognitivas. ¿Sabes? Y bueno, aquí nos va a decir Flavel que dichas experiencias cognitivas, pues bueno, ocurren antes, durante o después del proceso metacognitivo y estas pues pueden ser amplias, cortas, simples o complejas, ¿no? Y las experiencias metacognitivas pueden ocurrir con mayor probabilidad cuando la situación es importante, es decir, cuando el estudiante se quiere aprender algo porque va a hacer su examen para la educación superior, ¿no? Entonces, pues bueno.
Ustedes saben que para hacer un examen de ingreso a una universidad pública, pues, se tienen que aprender cierta cantidad, deben de tener el dominio de muchísimas asignaturas de distintos campos disciplinares, historia, matemáticas, biología, bueno, biología, geografía, distintas disciplinas, y que es importante que ustedes tengan ese dominio, porque si no tienen ese dominio, si no tienen esos aprendizajes, pues sencillamente no se van a quedar en la universidad, ¿no? Bien, entonces, estas experiencias cognitivas se van a dar, insisto, según Flavel, conforme a la variable persona, a la variable tarea, a la variable estrategia, a la importancia que tiene ese conocimiento para ese sujeto, además de que si ese conocimiento que va a adquirir es o se relaciona con un conocimiento previo o nuevo. No, perdón, previo. Esto significa un conocimiento que el estudiante ya domine, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la metacognición y la autorregulación? Acuérdense que dentro del concepto que vimos, pues justo es eh, cómo el sujeto se hace consciente de cómo es que conoce algo, ¿no? De cómo es que va aprendiendo los conocimientos que ve en la escuela, ¿no? Entonces, tenemos dos elementos, la metacognición y la autorregulación, ¿no? Tenemos la metacognición y la autorregulación. Entonces, la metacognición va a ser el conocimiento de la cognición, que es lo que yo les acabo de decir, cómo el sujeto se hace consciente de la manera en cómo conoce, ¿sale? Ahora bien, la autorregulación, pues justo tiene que ver con dosificar o con regular esos conocimientos, ¿no? Entonces, dentro de la, dentro de la metacognición, pues tenemos el qué, o bueno, se va a responder, el sujeto va a responder al qué, al cómo, al cuándo, al dónde va a vivir la experiencia metacognitiva, que ya hablamos de ella hace unos momentos. Mientras tanto, en la autorregulación, pues se va a tener un conocimiento sobre cómo poder aplicar estas estrategias, ¿no? Y otra lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, para poder implementar una estrategia de aprendizaje, pues implica las pautas, las mismas pautas que se tienen para el acto educativo formal, ¿no? Que son los momentos que ya hemos estado viniendo. Un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación. Y esto, traspolado a la parte del aprendizaje por parte del estudiante, pues tiene que ver con una autorregulación del conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, metacognición, conocimiento de la cognición, autorregulación, dosificación o regulación del conocimiento. Ahora bien, las actividades, ojo aquí, las actividades metacognitivas, así como las actividades autorreguladoras, si bien son diferentes, no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? O sea, son complementarias, ¿no? Por un lado tenemos la metacognición, en donde el sujeto identifica, pues bueno, cómo es que conoce, cuándo lo va a conocer, en dónde lo va a conocer, cómo lo va a conocer. Y por otro lado tenemos a la autorregulación, en donde se establece un proceso de diagnóstico, un proceso un proceso de planificación, de ejecución y de evaluación
de esas estrategias de aprendizaje que el estudiante va a implementar o va a implementar en él, ¿no? Entonces, insisto, tanto la cuestión metacognitiva como la cuestión de autorregulación del conocimiento, si bien son cosas distintas, se van a complementar. Ahora bien, ¿cómo es o cuál es el elemento? Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Cuál es el elemento que articula la metacognición con la autorregulación del conocimiento? Y aquí está, y eso es, insisto, muy importante, la reflexión. La reflexión entendida como una actividad dinámica donde el sujeto crea inferencias o pensamientos de las acciones, de sus acciones de aprendizaje, ¿no? Y bueno, estas reflexiones se pueden dar durante o después de que hayan terminado qué cosa, las experiencias metacognitivas, ¿no? Y hay una interrogante vital e importantísima dentro de esta relación que hay entre la metacognición y la autorregulación, y que es importante y que señala Frida Díaz Barriga. ¿Cuál es, ojo con la pregunta, aquí está, cuál es el sentido de nuestras experiencias de aprendizaje? ¿No? Entonces, bajo esa pregunta detonadora, ojo, bajo esa pregunta detonadora es que se va a dar pauta a la reflexión, ¿no? Y a partir de la reflexión, ustedes van dando cuenta, justo van desarrollando esta parte metacognitiva que tienen como estudiantes, ¿no? Y de aquí, lo que lo quise jalar con lo que estamos haciendo nosotros, pues la justificación del diario digital, ¿no? Ustedes en su diario digital pues dan cuenta de las cinco metas: la meta atención, la meta lectura, la meta comprensión, las metas que establece el mismo Flavel, si no me recuerdo, Burón mejor dicho, y cómo a partir de esas metas, pues es que ustedes van redactando, van diciendo, pues bueno, yo en este parcial aprendí que las secuencias didácticas se establecen a partir de 3 momentos. Me costó un poco de trabajo la lectura, porque no estoy acostumbrado al hábito de la lectura, pero justo en ese reconocimiento ustedes ya están empleando, ¿qué creen? ¿Qué creen, compañeros? Procesos metacognitivos, ¿no? Y esto es vital, y yo cuando lo leí, cuando lo estuve repasando, dije, claro, esto es lo que hacemos. Y esta es la idea que se tiene para poder trabajar con el diario digital. Porque, ojo, ¿no? Si regresamos un poco, nos vamos a dar cuenta que la metacognición es un conocimiento declarativo. Es decir, nosotros en los procesos metacognitivos estamos describiendo cómo es que estamos aprendiendo. E insisto, es lo que ustedes están haciendo con su diario digital, ¿no? Bueno, nosotros aprendimos, o yo aprendí las secuencias instruccionales que establece Frida Díaz Barriga. Son 3, se dividen en 3 momentos: las co y las post. Cada una tiene diferentes funciones. Podemos implementar, podemos tener un abanico de estrategias que se pueden repetir, quizás sí, quizás no, pero si se dan cuenta, estoy describiendo, estoy narrando cómo es que yo estoy aprendiendo, en este caso, las estrategias instruccionales de Díaz Barriga. Ahora bien, la cuestión de la regulación va más allá, es decir, ay, ya se volvió loco la computadora. Ahí está. Ahí está. Perdón. Pasamos de un conocimiento declarativo a un conocimiento procedimental, a la acción, ¿no? Insisto, ¿cuál es el elemento que logra vincular
que logra articular las actividades metacognitivas con las autorreguladoras, pues bueno, la reflexión, ¿sale? Entonces, ya vimos qué es el aprendizaje, ya vimos una breve introducción a la cuestión de la metacognición y la autorregulación del aprendizaje. Ahora pasamos a la cuestión del aprender a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, la noción de aprender a aprender tiene que ver en esta relación metacognitiva y de autorregulación del aprendizaje a que el estudiante debe aprender de manera estratégica, ¿no? Entonces, el estudiante debe de tener esta capacidad para poder, poder entender la manera en que él está aprendiendo a partir, pues sí, claro, del uso de estrategias flexibles y apropiadas, ¿no? Y esto es algo muy, muy, muy importante. Este tema lo puse ahí solamente para que lo puedan reconocer. Es una breve, muy, muy, muy breve embarradita. Insisto, lo ideal es que pudieran profundizar. Si ustedes requieren bibliografía, pues adelante, la podemos, se las puedo dar con gusto, ¿no? Y en ese sentido, es un estudiante que aprende de manera estratégica, pues es un estudiante que se va a formar como un sujeto autónomo, independiente y autorregulado, ¿no? Ahora bien, insisto, esto véanlo como sujetos, como estudiantes universitarios, pero también véanlo en cómo poder fomentar en un niño de 6 años, de 7 años, que debe aprender de manera estratégica, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por el siguiente punto. O sea, a la par de los conocimientos curriculares que impone el plan de estudios, el estudiante también, a partir de la relación o a partir del vínculo docente-discente, también debe conocer, debe formarse en estrategias de aprendizaje. Eso es súper, súper, súper importante. ¿De acuerdo? Pasamos al último tema, que tiene que ver con lo que nosotros pues hemos venido trabajando, o es el tema que nos compete el día de hoy, que es las estrategias de aprendizaje. Y partimos rápidamente de una premisa básica. No confundir una estrategia de aprendizaje con, con una técnica de estudio, ¿no? Y eso es algo que hace mucho hincapié Díaz Barriga, ¿no? No es lo mismo trabajar, no es lo mismo una estrategia de aprendizaje que una técnica de estudio. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿no? Empezamos con una definición. Voy a leer. Procesos de toma de decisiones conscientes, intencionales y planificadas, acuérdense, y de ahí su relación que hay con la cuestión con la autorregulación del aprendizaje, procesos de toma de decisiones conscientes, intencionales y planificadas, en las cuales el estudiante elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda, propósito, empresa, objetivo, el objetivo que ustedes le quieran poner, dependiendo de las características de la acción educativa que produce la acción educativa, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar ahí y nos vamos al siguiente punto. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se aplican de modo controlado, insisto, de ahí su relación con la autorregulación del aprendizaje,
dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada. ¿Y cuál es esa meta fijada? Construir aprendizajes a partir de un conocimiento nuevo que debería, no siempre sucede, tener relación con conocimientos previos o con conocimientos ya interiorizados en el estudiante. ¿De acuerdo? Esa es nuestra definición. Ahora bien, nosotros estuvimos hablando en nuestra definición de aprendizaje sobre las operaciones del pensamiento o bien los procesos psicológicos básicos, o lo que es lo mismo, son los procesos cognitivos que todo sujeto puede o tiende a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos procesos cognitivos? Son procesos fundamentales que determinan el aprender a pensar de una persona y por consiguiente el aprender a estudiar. Son operaciones cognitivas definidas y complejas que involucran procesos. Y les pongo varios ejemplos. Percibir, observar, describir, caracterizar, comprender, definir, identificar, clasificar, explicar, interpretar, analizar, asociar, comparar, relacionar, expresar, retener, sintetizar, deducir, generalizar, evaluar, y podemos hablar de otras más, ¿no? Entonces, las estrategias de aprendizaje, y ojo aquí, las estrategias de aprendizaje, al ser estrategias y no técnicas de estudio, como bien ya lo mencionamos en el concepto, deben de tener un objetivo claro. Y ahora bien, ¿por qué pongo estas operaciones del pensamiento? Porque justo estas operaciones del pensamiento van a relacionarse con los objetivos que se marcan dentro de las mismas estrategias de aprendizaje. Es decir, ¿cuáles son, cuál es el conocimiento que se quiere llegar para al momento de implementar una estrategia de aprendizaje, ¿no? Queremos percibir, queremos describir, queremos comprender, queremos explicar, queremos analizar, queremos asociar, o sea, la idea, lo que quiero dar a entender es esa parte, que estas operaciones de pensamiento es en donde se definen los objetivos de una implementación de una estrategia de aprendizaje. Y eso es vital. Eso es súper vital porque no hablamos de técnicas de estudio, sino hablamos de un procedimiento organizado, planificado, orientado, intencionado hacia una finalidad específica e insisto, ¿cuál es esa finalidad específica? Bueno, que el estudiante construya un conocimiento nuevo a partir de estas operaciones básicas del pensamiento, ¿no? Y esto nos abre muchísimas, muchísimas cosas. ¿Sale? Ahora, perdón, estoy un poco cansado de los ojos. Ahora bien, una estrategia de aprendizaje se va a sustentar en 6 elementos o bien en 6 características. ¿Sale? La primera característica en la cual se sustenta una estrategia de aprendizaje es en la estructura cognitiva del sujeto, o bien cuáles van a ser los esquemas de acción y representación que tiene ese sujeto. Es decir, estamos hablando de cómo es que el sujeto va configurando, va esquematizando, va diseñando sus conocimientos, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque hablamos de que cada estudiante, creo que se me va el internet, cada estudiante aprende de distinta manera y decodifica de distinta manera, ¿no? Por otro lado, en este sentido de cómo el estudiante va configurando su forma de poder conocer,
tiene que ver también mucho los conocimientos previos que tenga el sujeto, ¿no? Acuérdense de las variables que determina una experiencia metacognitiva. Una persona, los conocimientos que se van a aprender y si existe una relación de esos conocimientos con los conocimientos previos del estudiante o del sujeto y la cuestión de las estrategias, ¿no? Cómo el estudiante va a adquirir ese conocimiento. Parte número 3 o punto número 3, los procedimientos del cual se disponga o la capacidad de creatividad o de destreza que tenga el estudiante. Punto número 4 tiene que ver con el interés que el estudio de dicho tema le despierta. Y aquí cuando hablamos de interés, pues estamos hablando también de una motivación. Y cuando hablamos de una motivación, pues ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Pues tenemos principalmente dos formas de motivación, tanto una motivación intrínseca como una motivación extrínseca, lo cual nos apertura a otro universo del cual pues nosotros no vamos a hablar, ¿no? Hay muchísimos estudios, hay muchísimas investigaciones, muchísima literatura en torno al papel que cumple la motivación. Entonces, lo dejamos ahí de lado, sin embargo lo mencionamos, ya que es un elemento importante en donde se sustenta, o en donde se sustentan, mejor dicho, las estrategias de aprendizaje. ¿Sale? Por otro lado, ¿cuáles son los objetivos, las intenciones que tiene el estudiante para poder aprender ese conocimiento? Y yo ya les decía, ¿no? O sea, el estudiante va a hacer su examen para el ingreso a la media superior o el ingreso a la educación superior, y son conocimientos importantes que el estudiante debe de tener dominados y que ese papel y que esa intención de ese conocimiento a aprender pues mueve o moviliza o debería movilizar pues las estrategias de aprendizaje que deberían operar en él, ¿no? Y por último, las condiciones psíquico-físicas en las que se encuentra en ese momento, ¿no? Si el estudiante o si el sujeto duerme poco, fuma, tiene problemas en su casa, hablando estrictamente de problemas familiares, si se dan cuenta, son muchísimos factores que van a alterar evidentemente el proceso de estudio del estudiante, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esa parte. Una vez que se tomen en cuenta estos elementos, estos 6 elementos, hay tres principios que se desarrollan cuando el estudiante empieza a implementar estrategias de aprendizaje. Uno es el principio de agencia, y eso es súper importante porque el sujeto va descubriendo la manera en la cual él puede actuar en el mundo, ¿no? El principio de agencia, la psicología tiene un papel importante. Por ahí, Jerome Brunner, en si no mal recuerdo, es en la educación como puerta de la cultura, es uno de sus libros, habla del principio de agencia. Si no es ahí, es en actos de significado, ¿no? Pero Brunner habla de agencia. Eh, Punto número 2, el reconocimiento al propósito de aprender. Insisto, el estudiante reconoce cuáles son las finalidades de querer o de poder aprender ese conocimiento. Y por último, la cuestión o el principio de instrumentalidad, ¿no? Es decir, coordinar de manera inteligente determinados medios o instrumentos para poder conseguir el aprendizaje. Y aquí hablamos, por ejemplo, de la habilidad tecnológica que muchos tienen o que incluso muchos no tienen para poder hacer distintas cosas, ¿no? Estamos hablando
de poder trabajar en una nube, de poder trabajar con distintas tecnologías, con distintas plataformas, con distintas aplicaciones, con distintas páginas, ¿no? Y tiene que ver con este principio de instrumentalidad. Cómo el estudiante, a la par de una construcción de conocimiento nuevo, pues también va generando dentro de sus procesos metacognitivos y de autorregulación del aprendizaje, pues distintas formas de poder trabajar y de poder organizarse, ¿no? Eso es súper importante. Bien, ya vamos a acabar pues, y terminamos con la clasificación. Tenemos estrategias de recirculación de la información, tenemos estrategias para la elaboración de un conocimiento y tenemos estrategias para la organización. ¿De acuerdo? Bien, ya vamos a acabar. Ahora bien, las estrategias de enseñanza son una guía de secuencias de actividades para la enseñanza, diseñadas por el maestro o sugeridas en los materiales de apoyo para ser trabajadas con los alumnos y lograr propósitos de cada grado, ¿no? Insisto, las estrategias de enseñanza, nosotros vimos dos planteamientos, las estrategias instruccionales de Frida Díaz Barriga, así como la construcción de secuencias didácticas con Ángel Díaz Barriga. Mientras que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de habilidades cognitivas interiorizadas y utilizadas por el alumno para poder construir un aprendizaje. En este sentido, en las estrategias de aprendizaje se desglosan conocimientos, técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas y hábitos de estudio para la construcción del aprendizaje y la solución de problemas académicos a partir de las habilidades cognitivas ya mencionadas, ¿no? Visualizar, analizar, explorar, todas las que ya comentamos ahorita. Bien, breve repaso. Vimos qué es el aprendizaje, un breve concepto de aprendizaje. Vimos qué es la metacognición, así como la diferencia que hay entre la autorregulación del aprendizaje y, por supuesto, la metacognición. Vimos al pionero de la metacognición, que en este caso es Flavel, con la cuestión de que la cognición pues, se divide en dos ámbitos, el ámbito del conocimiento metacognitivo y a partir de ese conocimiento metacognitivo, pues las experiencias metacognitivas. Vimos un poco también, insisto, de esta diferencia entre la metacognición y la autorregulación, y el elemento importante que vincula a estos dos elementos, pues es la reflexión, ¿no? Y eso es importante. Vimos un poquito de aprender a aprender, y por supuesto, pues vimos las estrategias de aprendizaje, vimos una definición, vimos la importancia que tienen las operaciones o los procesos cognitivos básicos, ¿no? Que son todos estos. Vimos qué se requiere o cuáles son las características o en dónde se sustentan las estrategias de aprendizaje y cuáles son los principios que al poder utilizar distintas estrategias, pues el estudiante va desarrollando, ¿no? El principio de agencia, el principio de poder reconocer por qué es importante conocer ese conocimiento y, por supuesto, el principio de instrumentalidad. ¿De acuerdo? Bien, este fue el tema de esta semana. Fue un poco largo y partimos de la premisa de Bishop: el alumno no sabe si sabe, ¿no? Esa es una premisa fundamental. ¿De acuerdo? Pues bueno, estamos ya, pues ya cruzamos la frontera de la mitad del cuatrimestre. Lamentablemente seguimos trabajando en línea. Digo lamentablemente porque yo sinceramente preferiría
el estar en el salón de clases, ¿no? Vernos ahí cara a cara. Sin embargo, no se puede. La invitación es que se cuiden mucho. Por favor, aún no salgan. Es importante que mantengamos aún el encierro. Y bueno, esto sería todo. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Échenle ganas. Y nos vemos. Adiós.